No, yo pues me quedo aquí. Bueno, entonces en esta ocasión pues vamos a hablar de edema macular diabético, los biomarcadores tomográficos. Pues estamos con la doctora que lee todos los días, entonces nos va a ayudar mucho en la presentación. Entonces lo primero que vamos a empezar es con este paciente, que es un paciente de 57 años y tiene una diabetes de 10 años de duración. Y por este ojo está viendo 20/200. Estamos viendo una foto del polo posterior, pues únicamente dentro de las arcadas temporales vasculares, y estamos viendo pues unos medios claros. Vemos por allá arriba, al final de la arcada temporal superior, está tapado por la presentación, pero hay una hemorragia, ¿cierto? Una hemorragia que está ubicada encima de la retina porque tapa el vaso. Tenemos múltiples exudados y uno de esos exudados está muy cerca de la fóvea, pues, o casi en el centro de la mácula. Entonces uno podría decir qué clasificación tiene este paciente. Pues uno podría decir, bueno, entonces tiene una no progresiva severa, con edema macular diabético leve, moderado o severo, ¿cierto? Ahorita vamos a repasar un poquito cortamente la clasificación para que tengamos eso en la mente. Y en el caso de este paciente tenemos una proliferativa, una hemorragia que tenemos allá arriba, con edema macular diabético severo, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver la tomografía de mácula. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Entonces le vamos a dar manejo con dieta y multidisciplinario para bajar la glicada, lo vamos a inyectar con anti-VEGF, le vamos a poner un implante de dexametasona o le vamos a dar terapia combinada, ¿cierto? Es aquí donde posiblemente los biomarcadores en el edema macular diabético nos van a permitir guiarnos en la decisión terapéutica. Esta es la tomografía de este paciente. En este caso, si uno va a hacer una lectura, digamos que superficial, tenemos un edema macular diabético, difuso, de predominio temporal a la fovea. Este es un ojo izquierdo, ¿cierto? Y tenemos unos puntos hiperreactivos intrarretinianos y unos exudados duros, con un desprendimiento de la retina neurosensorial a nivel subfoveal, ¿cierto? De origen seroso. Ahí podríamos decir un edema macular diabético. Y en el mapa de grosores inferior, pues ahí está la distribución de grosores. Y a este paciente, pues debido a ese fluido suprarrenal, ya vamos a ver al edema esponjoso o difuso y a los exudados, decidieron ponerle pues tres dosis de anti-VEGF de carga. Y con las 3 dosis, el paciente recuperó de esta manera, ¿cierto? Continuamos con los exudados. Miren que las capas externas de la retina están conservadas. Ya vamos a hablar de eso como factor pronóstico visual, más no de respuesta a tratamiento. Y el mapa de grosores está algo normalizado, todavía hay algo de edema macular. Pero entonces, si yo hubiera leído los ET distinto, hubiese cambiado el manejo, hubiese podido predecir respuesta y decirle al paciente probablemente su visión va a recuperar o no. Eso es lo que nos van a llamar los biomarcadores. Y este es un paciente que vimos, o que vi, perdón, la semana pasada o antepasada. Solamente le dilaté el ojo izquierdo porque venía sola. Y en el ojo izquierdo yo lo que le vi únicamente fue esta mancha blanco-algodonosa, porque únicamente le dilaté ese ojo. Entonces yo dije, bueno, no, y era para catarata la consulta. Entonces dije, entonces vamos a hacerte unos exámenes, consulta con resultados y te operamos. Cuando le hicieron los exámenes, ya me lo habían programado para cirugía y no había ido a la consulta. Yo estaba revisando los exámenes, teníamos esta hemorragia subhialoidea a nivel de la retina inferior del ojo derecho, múltiples hemorragias, tengo aquí un puntero, múltiples hemorragias en manchas periféricas y múltiples manchas blanco-algodonosas. Tiene mucho polvo la cámara, pues ignoren esto no es artefactos, ¿cierto? Y estos son condensaciones vítreas que generan sombra en la retina, entonces tampoco se lo tomen pues como algo patológico. Y lo que quiero centrarme es, miren el ojo izquierdo, como tenemos que se supone que era el ojo que tenía una no proliferativa. Miren la cantidad de isquemia nasal, la cantidad de isquemia inferior, incompetencia vascular periférica y microneurismas. Es decir, es una proliferativa, perdón, una no proliferativa severa, tiene mucha isquemia, tiene indicación de hacerle láser. Y el ojo derecho, que fue el ojo que no le dilaté porque venía sola, y era el ojo que mejor veía, porque dilaté el que peor veía porque era el que iba a operar supuestamente. Miren que tiene aquí, pues este bloqueo, y alrededor de la zona de bloqueo, la zona de fuga,
y toda esta isquemia temporal, perdón, nasal inferior, y este paciente lo iba a operar de catarata. Entonces este paciente hay que parar, hacerle una panfoto y miren cómo era el OCT de mácula. Entonces el mensaje es que no, la gradificación de la retinopatía no va directamente relacionada con el edema macular diabético. Y bueno, ¿cómo se define un biomarcador? Es una característica que puede ser medible, que es objetiva, que me permite tomar decisiones de qué, de predicción, de tratamiento o de respuesta, ¿cierto? ¿Y qué es lo importante del biomarcador? Que es reproducible, que lo midamos tú o yo lo voy a poder contar y tú también nos va a dar lo mismo. Y pues hay que repasar que lo que pasa con la clasificación actual de macular diabético es que yo voy a tener simplemente por la distribución de distancias de los exudados hacia la fobia una clasificación. Y pues, aunque no está en esta clasificación, seguimos hablando del edema que compromete o no compromete el centro, para saber qué hacer con los láseres. Sin embargo, esto se queda corto. Y ya se ha intentado a través de la, de la OCT poder hacer una clasificación del edema propiamente y dejar esta clasificación internacional. Entonces, primero tienen que saber cómo es una tomografía normal y voy a hacer énfasis en dos líneas o en dos partes que tenemos que tener muy presentes. La membrana limitante externa, que realmente no es una membrana, es una unión del axón de la neurona que se une con los segmentos externos e internos de los fotorreceptores, y luego sigue la zona elipsoide. Ya vamos a dividirlas para que sea mucho más claro de entender. Entonces, esta es una fotografía, no sé qué tipo, pero bueno, se alumbran los fotorreceptores, y que es lo importante, y veo varias cosas. Entonces, este espacio que estamos viendo acá es la membrana limitante externa. Entonces, miren que es una unión más que una membrana. Y tengo los segmentos internos que se dividen en dos, en la capa mioides y en la capa elipsoide. Entonces, en la capa mioides, lo que yo voy a tener es la concentración nuclear, y en la capa elipsoide lo que voy a tener es la concentración de mitocondrias. Por eso se ve brillante cuando hago la inversión de colores en el OCT. Y si yo traduzco esto a nivel de la tomografía, así se van a ubicar. Y así es que vamos a entender la importancia porque estas capas tienen que estar preservadas o las tenemos que mirar. Miren que los segmentos externos se encuentran debajo de la elipsoide, que es esta línea hiperreflectiva, y la longitud de estos segmentos son predictivos, y el espacio entre la membrana limitante externa y la elipsoide es la mioides. Bueno, entonces, ¿por qué debemos cambiar únicamente leer el mapa de grosores maculares? Porque en el grosor subfoveal central únicamente me mide ese circulito. Y el cubo me mide únicamente los 6 milímetros maculares. Únicamente me está midiendo el valor desde la limitante interna hasta el proceso más interno del EPR, ¿cierto? No llega hasta la parte más externa del EPR. Entonces, esto viene siendo poco para una predicción visual. Generalmente decimos, ay, sí, tenía edema, ay, ya no tiene edema, súper bien. Y el paciente no ve nada. Entonces, deberíamos cambiar esto por qué hay en ese edema, cuánto tiempo lleva y cómo es ese edema, que es a lo que vamos. Entonces, aquí, por ejemplo, esto sería lo que normalmente diríamos. Tengo este paciente con un edema, lo inyecté y ya no tiene edema, éxito, ¿cierto? Y si uno se pone a ver la tomografía, aquí tenemos una disrupción de las capas externas de la retina. Vamos a ver pues más propiamente cada tomografía y cómo funciona el asunto. Entonces vamos a pasar de presencia o solo ausencia de edema y vamos a ver si hay, cómo está el glosor, si hay fluido, si hay puntos hiperreflectivos interretinianes, si hay quistes, cómo son, si hay una alteración de la interfaz vitroretiniana, si hay determinación de las capas internas o externas y cómo están los factores, los segmentos externos. Y todo esto es evaluable en la tomografía. Estamos cortos diciendo únicamente que tiene o no tiene edema. Y alrededor de esto ha habido muchos estudios. Me encontré esta revisión de 2022 donde hablan de todas las clasificaciones que ha habido de edema macular diabético alrededor de la tomografía. Y tenemos 2014, esta 2014 que es el estudio SAFE, perdón, que no me pareció pues como muy práctico. 2018 está esta, 2020 está esta, y esta que es la que más me gustó, que es una clasificación práctica de los OCT, y aquí en medio de la traigo. Muy resumida, fueron 406 pacientes,
hacen énfasis en el estado de las membranas externas, de la elipsoide y la limitante externa, perdón, aquí es externa, y lo dividen todos en tanto diabéticos tipo 1 como tipo 2, en edema macular diabético difuso o quístico. Y el quístico puede tener un edema quístico o una degeneración quística, que tiene completamente, es un valor predictivo completamente diferente en cuanto al pronóstico del paciente. Y estos últimos están asociados a mayor tiempo de duración del edema y mayor tiempo de los síntomas de baja visión. Entonces, por ejemplo, en la tomografía tenemos demasiados hallazgos. Entonces, primero tenemos una porción de edema que es esponjoso, ¿cierto? O difuso, que es el que está nasal a la fobia. Luego tenemos puntos hiperreflectivos intrarretinianos, que ya vamos a ver la definición de cada uno de los hallazgos. Tenemos un desprendimiento del EPR subfoveal, perdón, neurosensorial, perdón, sí, qué pena, neurosensorial, y exudados, que miren que dan sombra posterior. Ahorita vamos a ver la diferencia para poderlos caracterizar. Entonces hay demasiados hallazgos como para que yo solamente diga edema o no edema macular diabético. Aquí tenemos otro componente distinto. Tenemos también los exudados, también tenemos los puntos hiperreflectivos intrarretinianos, tenemos el desprendimiento de la retina neurosensorial, y miren que estos quistes tienen una característica especial, y es que tienen un contenido hiperreflectivo. Ese contenido hiperreflectivo también cambia el pronóstico. Entonces no basta únicamente con decir edema macular diabético quístico, sino también hablar del contenido de estos quistes. Y tenemos un componente de la interfaz vitreoretinal. Por más que yo inyecte a este paciente, si yo no intervengo esa interfaz, probablemente va a ser un edema que no vaya a recuperar. Y aquí tenemos todo lo contrario, una degeneración quística. Tenemos unos quistes de mayor de 600 micras, que va a hablar de un pronóstico visual muy malo, y miren las capas externas debajo de la fobia, las subfoveales, como están perdidas. Entonces, yo ya sé a qué me voy a tener con este paciente. Y es una coroides que está normal. Y ya si tengo, esto es una diferencia entre una degeneración quística y un edema macular quístico, y miren además si tengo una vitreopatía diabética, donde tengo una hialoides posterior engrosada y una MER que está asociada al edema. Entonces, ¿qué contaron ellos? Pues nada, la agudeza visual es peor si tengo mayor grosor, si tengo mayor duración de síntomas, si tengo capas externas alteradas. Y no se asocia si tengo un DR seroso, si tengo exudado, si tengo tracción o si tengo MER. Sin embargo, también se queda corto. Entonces, ¿para qué tantos biomarcadores? ¿Cómo los voy a usar? Y también ha habido un montón de estudios alrededor de esto, que con este anti-VEGF y con dexametasona, vamos a tratar de resumirlos. Entonces, el valor inicial que todos miramos, que no está englobado en nada, no da pronóstico, no da respuesta a tratamiento, es el grosor macular o el espesor retiniano subfoveal, que se mide de la limitante interna hasta el aspecto interno del EPR. Se ha propuesto más bien que lo que podemos leer es la capa nuclear interna, medir el grosor y verlo como pronóstico. Sin embargo, no está muy estudiado, pues podría ser una propuesta a investigar después. Bueno, ¿cuáles son los biomarcadores de buen pronóstico? Y aquí empezamos el resumen. Entonces son los procesos retinianos puentes, la disminución del grosor central, el grosor coroideo subfoveal, los segmentos externos de los fotorreceptores y la disminución del DRI. Entonces, ¿qué son los procesos puente? Son esas conexiones neurales residuales que hay entre la retina interna y externa, secundario a esa expansión que hay por la disfunción de las células de Müller y la acumulación de líquido. Si nosotros expandimos esta imagen, aquí tenemos un proceso puente y aquí tenemos otro proceso puente. Eso es lo que nos va a dar un buen pronóstico. Quiere decir que cuando este tema se resuelva, probablemente aún va a haber conexiones neuronales que permitan la transmisión del impulso visual. Y esto hace que tengan es un pronóstico de mejor agudeza visual luego de anti-VEGF, y su ausencia me hablan de que va a haber poca mejoría y que probablemente estoy yéndome a una generación quística. Lo otro es la integridad de las capas externas. ¿Qué es? Es un indicador de la salud de fotorreceptores. Acuérdense que la elipsoide, la mioides y la zona de interdigitación es la zona donde están todos los cuerpos en su mayor porcentaje de los fotorreceptores. Y de su integridad dependerá que haya una buena visión. Y yo puedo clasificarlo en tres partes: si están continuas, si están con disrupción parcial o si están con disrupción completa. Y se mide únicamente en el hilito central.
¿Por qué? Porque es el milímetro que habla de pronóstico visual. Entonces, por ejemplo, en este tengo una disrupción parcial. En esos dos espacios tengo una disrupción clara de las capas externas. Miren que aquí no hay elipsoide y aquí no hay, también una interrupción y una depresión de las capas externas, que eso habla de que están enfermas. Y eso. Y esta disrupción, más adelante vamos a hablar que según el porcentaje me habla de pronóstico. En cuanto al grosor coroideo, se presume que habla de salud de las coriocapilares, y si la coriocapilar está sana, se presume que los fotorreceptores tienen potencial para estar sanos, ¿cierto? Porque habla pues de isquemia de fotorreceptores. Y en cuanto a los de pobre pronóstico, está el DROL, el drill. Antes hablaba solo de drill es en las capas internas, DROL en las capas externas, desorganizamiento de las capas, que haya material hiperreflectivo dentro de los quistes, que haya focos hiperreflectivos intraretinianos o coroideos. Entonces, ¿qué es el drill? Es cuando yo no logro diferenciar las capas de la retina, sean internas o sean externas. Antes se hablaba solamente de las internas. Y es un predictor de agudeza visual y un predictor de tratamiento. Entonces, si yo tengo un drill que no mejora, luego el tratamiento es peor pronóstico visual. Y si tengo un drill de nuevo, quiere decir que probablemente ese paciente vaya a responder a dexametasona. Y si ese drill mide más del 50% del milímetro central, es decir, más de 500 micras, es de muy mal pronóstico visual. Entonces, por ejemplo, miren ahí, aquí tengo en la foto, en esta foto tengo drill y en esta foto no tengo drill, que a veces se confunde el edema de una sola capa con drill. Entonces, miren que no, yo tengo esa capa edematizada, pero veo las capas encima. En esta veo con las capas y aquí ya no las veo. Aquí tenemos un edema sin drill, tengo una disrupción de una capa únicamente por una acumulación de líquido y por unos exudados duros, y cuando le hago y en este otro ojo, que es el contralateral, sí tengo drill. El pronóstico visual es distinto en cada ojo. ¿Por qué? Porque esa desorganización habla de una incapacidad de las células estructurales de Müller de mantener las capas de la retina, debido a una disfunción marcada. Y antes de hablar de los puntos hiperreflectivos, que hablan simplemente de mucha inflamación, de una activación de la microglía, les tengo esta tablita que es para diferenciar qué es un microneurisma, qué es un punto hiperreflectivo y qué es un exudaduro, en tamaño, en sombra y en ubicación, que es muy importante con los puntos hiperreflectivos interretinianos, que son menores a 30 micras, que se parecen su reflectividad a las capas fibras nerviosas y que migran. Por eso, que migran de interno a externo. Por eso tener puntos hiperreflectivos coroideos es de tan mal pronóstico, porque esa microglía viene migrando desde la parte interna de la retina, hay una disrupción de las limitantes, hay una disrupción del EPR, hay una disrupción de la manera de Bruch y migró a la coroides. Es decir, se está comiendo esa inflamación toda la retina. Entonces, ¿debo contar o no debo contar los puntos hiperreflectivos? Esto pues está como interrogado, ¿por qué? Porque entre más puntos hiperreflectivos tenga, quiere decir que tengo mayor inflamación. Y entre mayor inflamación, quiere decir que va a tener probablemente mejor respuesta de dexametasona, pero a su vez quiere decir que van a recaer más rápido. Entonces yo tengo pacientes con muchos puntos hiperreflectivos intrarretinianos, les debo hacer un seguimiento más continuo. Ya existen máquinas que hacen esto, que está ahí en la imagen, y es que llegan y cuentan todos los puntos hiperreflectivos. Sin embargo, no encontré pues ningún estudio que diga mayor de este porcentaje me habla de tal respuesta. Ahí están los coroideos, que es la migración de todos los puntos, es un factor de mal pronóstico visual y de poca respuesta al tratamiento y de cronicidad del edema, porque ya se rompieron todas las membranas o todas las barreras que teníamos pues a través de la retina. En cuanto a los espacios intraretinianos de reflectividad medio-baja, que son los quistes, pueden ser menor de 100 a 200 o mayor a 200, pequeños, medianos y gigantes o grandes. ¿Y qué pasa? Si son mayor de 200, hay un daño marcado de las uniones neuronales y hablan de una peor respuesta final de agudeza visual. Igual se van a reducir, igual se van a aplanar, pero no va a haber una buena respuesta de agudeza visual final debido a la disrupción de las capas. Y para eso me pareció pues como muy bacano una foto que me encontré, que ya se las voy a mostrar.
pues sí, acabó los efectos. Mayor inflamación, pues ya se los va a mostrar más adelante. Entonces miren, por ejemplo, esta foto donde se ven aún las uniones neuronales. Si no tengo uniones neuronales, cuando esa retina plane, pues ya va a haber una disrupción axonal, entonces no va a haber comunicación. Y bueno, al tratamiento, ¿cuáles no tienen implicación? Miren todo esto. O sea, esas no tienen implicación. Drill se las puse pues, resaltadas porque unos dicen que el drill es pronóstico de respuesta de dexametasona, otros que no, igual que la coroides. Y respuesta a esteroides, el DR neurosensorial, los FOSIS y el drill, por eso está yendo dos, es predictor de respuesta y a cirugía, pues simplemente la presentación de MER o de una vitreopatía diabética, pues son predictores de respuesta. En cuanto al drill, si es de novo, si no está acompañado de fluido supractiniano y si no está acompañado de más biomarcadores, es indicador de buena respuesta a dexametasona, ¿cierto? Si está solito y si es de novo. Si es persistente y no ha mejorado el tratamiento, es de mal pronóstico. Y puede haber interno o externo. Creo que están lentos los efectos. Bueno, entonces miren acá, después del esteroide, como el drill se desapareció y las capas externas están sanas. Esta paciente probablemente le va a ir muy bien después del tratamiento. Entonces, son sin implicación de tratamiento, pero sí son indicadores de respuesta final. Un grosor que no mejora, unos procesos puentes ausentes, unos quistes de contenido hiperreflectivo, un drill que aumenta de tamaño no mejora, una coroides adelgazada, unos segmentos externos desorganizados e internos desorganizados, y una capa una longitud de segmentos externos de fotorreceptores disminuida, hablan de un mal pronóstico visual de este paciente, pero no de respuesta a tratamiento. Respuesta a esteroides. Si tengo un DR neurosensorial, me va a responder a esteroides probablemente muy bien y va a ser un poco resistente a los anti-VEGF. Y si tengo muchos FOSIS o muchos puntos hiperactivos interretinianos, me va a responder a esteroides, pero lo tengo que seguir más. Este paciente va a recaer más rápidamente. El seguimiento subfoveal se ha estudiado mucho y dice que responde muy bien a esteroides. A este paciente le pusieron pues su Ozurdex luego de y respondió muy bien. Y miren este, también es un caso, tengo ya unos puntos hiperactivos interretinianos subfoveales con una acumulación de un tejido hiperreflectivo subfoveal con disrupción de las capas externas. Lo inyecté, pues lo inyectaron, yo no, lo inyectaron y le fue muy bien, pero miren cómo están las capas externas subfoveales. Y después de cirugía, pues si yo tengo esto, por más que lo inyecte, ese paciente no va a mejorar. Corto, muy corto, los biomarcadores de OCTA, un paciente sin retinopatía diabética, un paciente con no proliferativa y un paciente con proliferativa. Siempre voy a ver un aumento de la zona vascular foveal y además de eso voy a ver una disminución de la densidad vascular del plexo profundo, ¿cierto? Y el plexo intermedio, que es de aparición mucho más temprana que los cambios al fondo de ojo y a la angiografía normal, pues con fluoresceína. Y puedo encontrar como un paciente control, que es este, a diferencia de un paciente con una clasificación de sin aparente retinopatía diabética. Miren cómo la zona vascular foveal está marcadamente aumentada. Y pues finalmente, entonces uno diría, ya con todo lo que sabemos, este paciente que tenemos unos quistes, con un contenido hiperreflectivo, tenemos una disrupción de las capas externas, unos puntos hiperreflectivos interretinianos, drill y exudados. Es decir, tiene todo el combo. Y se bloqueó. Afortunadamente la última positiva. ¿Ah? Mayor de, se define como mayor de 600 micras. Cuando el quiste mide mayor de 600 micras y hay disminución de los puentes interretinianos,
Generación quística. Ujú. 600 micras. Es como lo definieron. Ujú. A la hora de morir a la hora de morir el nombre de la Atrófica. No, que tengo que llevar 3 dosis, 4 dosis. Por ejemplo, ese paciente, entonces lo decía, era neovascular, pero no considera que era neovascular. El primero, así es, era y tenía y el izquierdo no tenía sangrado, pero tenía una masa blanca de los dos. Y tiene isquemia. La angiografía clasifica la retinopatía con la angiografía. Y es una severa. Es para un paciente con radioterapia. Y le hacemos unos sistemas y le vemos quistes, tamaño molecular, y le vemos muchos puntos hiperreflectivos, pocos hiperreflectivos. Uno ahí diría, pero vos decís que los focos. Pero aparte que estamos hablando de edema y retinopatía. Sí. Hace enlace sigue siendo el gold estándar de tratamiento. Primero le va a dar una farmacoterapia, que también la puedes acompañar de una inyección intravital de antibióticos que tienen neovascularización. Entonces se va súper bien. Le puedes volver a aplicar, le puedes aplicar por 3 dosis de antibióticos y después de la tercera le pones una de esas. Puedes, claro, puedes combinar. Ya se de todo. Cada vez que tienes que entrar con la sigue siendo el tratamiento estándar de la retinopatía de puro hiperactividad. Y ese paciente. Yo tuviera que llevar ese paciente en puro cirugía de retinas. Se la hago porque el paciente se lo trata. Yo tengo que tratar de hacer una control antes, que va a vacunar el ácido. Y también le pongo un antibiótico 8 días antes y a ese me meto y le damos. Mira que ya yo la cité con exámenes y no fue. O sea, ya está programada para Paco. Si yo no recibo, si no leo los exámenes, me la tiro. Cuando le haga la Paco. Cuando le hace la cirugía, se te va a hacer la retina la volteada. No, 8 días antes de que te. Y ya la cirugía. Y ya la cirugía. Y ya la seguimiento. Ya para el proceso de resultados muy grandes. Cuando hace la cirugía. Pero ya. O sea, el efecto que ella quería era hace 8 días. Me doy cuenta una regresión del paso. Una regresión total del paso. Antes simplemente nos sirve para hacer pronóstico visual, para ver cuándo me voy a decirle al paciente ya de pronto no continuemos con tratamiento, o simplemente para plasmar una historia. Se va a continuar intentos terapéuticos, sin embargo, los hallazgos en la tomografía son predictores de tal. No sé si usted, los biomarcadores, doctora, le cambian su práctica. Muy. Mira, un artículo, tú también lo leíste, en donde estaba la clasificación. Tú también. Y si hablaban de la cantidad de. Ah, ok, no lo tengo en la mente. 30. Ah, ok, perfecto. Y ahí mejor DEXA, con teta para arriba. Sí, siempre va a ser DEXA. Que más componente inflamatorio tengas, mucho mejor va a responder a la DEXA. Pero le hace Claro, yo no empiezo con el antivirus, sino de lo que te acabo de decir. Claro, lo que te permite, es un marcador que te permite, bueno, yo cómo voy a tratar a este paciente, cómo le podría ir mejor a este paciente, ¿cierto? Sí, para
Muchas gracias. Sí, la coroides está, a ver, la coroides tiene, hay dos estudios como grandes. Hablan que si la coroides tiene un grosor subfoveal normal, el estudio pues que hay en Colombia habla más o menos de 316 micras, más o menos 10, habla de que si la coroides está sana, con un grosor normal, el pronóstico visual de esos fotorreceptores va a ser mejor y va a responder mejor a dexametasona. Si yo tengo una coroides adelgazada, atrófica, con puntos hiperreflectivos, porque ellos dependen de esas coroidea. de la parte interna. Por eso es muy importante. También hay una patología que se llama la retinopatía diabética, que ahora con todos estos equipos nuevos nos permiten hacer unas tomas mucho más profundas y evaluar la coroides. A ellos les damos muchísima importancia. Yo a los les digo, mira, mientras vas a medir, mira, y es importante escribírselo al paciente y más de unas interpretaciones tan en cuenta para que el médico que lo va a tratar pues pueda ver bueno, y siempre pidan bilateral, porque pues yo como sé si tiene cardiopatía miópica diabética si no lo comparo con el otro ojo, es cierto, o, pues siempre bilateral, yo siempre pido de tela, pues, tiene que ser pues que tenga prótesis, o pues es cierto, pues o no se vea, para pedir bilateral, pero siempre pido exámenes bilaterales, siempre, para poder comparar. Y poner la indicación y poner, por favor, lectura autora de Narrantes, para que sea una lectura chévere. Muchas gracias.